Hola, ¿qué tal, profesor Eduardo? Buen día. Me presento, mi nombre es Ricardo Rodríguez Alonso, soy su alumno de la materia de Probabilidad y Estadística 2 en los últimos esfuerzos. En este video responderé a las principales diferencias entre la distribución binomial y la distribución de Poisson, así como usted nos los planteaba en la actividad número 8. Comenzaré respondiendo la primera pregunta, que es ¿cuál es la diferencia entre la media binomial y la media de Poisson? Pues bueno, la media representa el valor promedio esperado de una distribución de probabilidad. En la distribución binomial, la media se obtiene multiplicando el número de ensayos por la probabilidad de éxito. Esto significa que depende de dos factores: la cantidad de intentos realizados y la probabilidad de que ocurra el evento de interés. Por ejemplo, si lanzamos una moneda 10 veces y consideramos como éxito obtener águila, la media nos indicará cuántas águilas esperamos obtener en promedio. En la distribución de Poisson, la media se representa mediante el parámetro lambda, que pues es un símbolo parecido a una Y que giramos 180 grados. Este va a corresponder directamente al número promedio de eventos que ocurren en un intervalo determinado. Por ejemplo, si en una oficina que se reciben 5 llamadas por hora en promedio, pues la media de la distribución de Poisson va a ser precisamente estas 5 llamadas. Por lo tanto, la principal diferencia es que la media binomial depende del número de ensayos y de la probabilidad del éxito, mientras que la media de Poisson depende únicamente de la frecuencia promedio de ocurrencia de los eventos. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre la varianza binomial y la varianza de Poisson? Y la varianza es una media que indica qué tan dispersos se encuentran los datos respecto a la media. En la distribución binomial, la varianza depende del número de ensayos, de la probabilidad de éxito y de la probabilidad de fracaso. Esto significa que la dispersión pues cambia según las características del evento. En cambio, en la distribución de Poisson ocurre algo muy interesante. La varianza es igual a la media. Por ejemplo, si el promedio de llamadas que recibe una oficina es de 5 por hora, entonces tanto la media como la varianza son iguales a 5. Esta es una de las características más importantes que distinguen a la distribución de Poisson de otras distribuciones de probabilidad. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la desviación estándar binomial y la desviación estándar de Poisson? La desviación estándar es una medida que nos indica cuánto se alejan los datos del promedio esperado, ¿ok? Entonces, en la distribución binomial tenemos que esta desviación estándar va a depender del número de ensayos, de la probabilidad de éxito y de la probabilidad de fracaso. En la distribución de Poisson pues va a ser diferente, porque esta desviación estándar se obtiene a partir de la raíz cuadrada de la media, ya que pues la varianza es igual a la media, va a ser lo mismo, y por esta razón el cálculo de la desviación estándar suele ser más sencillo en la distribución de Poisson que en la distribución binomial. La siguiente pregunta: ¿qué diferencias existen entre la distribución binomial y la distribución de Poisson? Pues bueno, existen varias diferencias importantes. La primera es que en la distribución binomial vamos a trabajar con un número fijo de ensayos, mientras que en la distribución de Poisson vamos a trabajar con el número de eventos que ocurre en un intervalo de tiempo, de espacio o de área. La segunda diferencia pues es que en la distribución binomial utilizamos dos resultados posibles en cada ensayo, el cual va a ser el éxito o el fracaso. En cambio, en la distribución de Poisson nos vamos a enfocar en contar cuántas veces ocurre un evento. Otra diferencia también es que en la distribución binomial utilizamos una probabilidad de éxito constante,
mientras que en la distribución de Poisson utilizamos una tasa de promedio de ocurrencia representada por el símbolo lambda. Además, en la distribución de Poisson suele emplearse cuando el número de oportunidades de ocurrencia es muy grande y la probabilidad del éxito es muy pequeña. Por eso, con esta razón, en muchos casos la distribución de Poisson puede utilizarse como una aproximación de la distribución binomial. Ahora responderé, ¿dónde se aplica la distribución binomial? Bueno, la distribución binomial se utiliza cuando existe un número fijo de ensayos y cada uno tiene únicamente dos posibles resultados. Por ejemplo, se aplica al analizar cuántas respuestas correctas obtiene un estudiante en un examen de opción múltiple. También puede utilizarse para estudiar cuántos productos defectuosos aparecen en una muestra de artículos o cuántos pacientes responden favorablemente a un tratamiento médico. Estos son los ejemplos en los que podemos usar la distribución binomial. También otro ejemplo que se me ocurre es calcular cuántas veces sale un águila al lanzar una moneda varias veces. En todos estos casos que ya expliqué, existe una cantidad fija de ensayos y cada ensayo tiene únicamente dos posibles resultados. Y por último, responderemos a dónde aplicamos entonces la distribución de Poisson. La distribución de Poisson se utiliza para estudiar la frecuencia con la que ocurren ciertos eventos en intervalos específicos. Por ejemplo, podemos emplearla para calcular cuántos clientes llegan a una tienda durante una hora. También se utiliza al analizar el número de llamadas recibidas en una central telefónica. Otro ejemplo, como fue en un ejercicio, la cantidad de accidentes de tránsito que ocurren en una carretera durante un día, el número de errores encontrados en una página, o sea, en cosas muy mínimas donde el detalle va a estar entre varios eventos, o sea, es cuando la muestra es muy grande, vamos a encontrar lo más mínimo, ahí empleamos la distribución de Poisson. Y pues bueno, para concluir, tanto la distribución binomial como la distribución de Poisson son herramientas muy importantes en estadística y probabilidad. Aunque ambas nos van a servir para estudiar fenómenos aleatorios, van a presentar diferencias en su media, en su varianza, en su desviación estándar y forma de aplicación. Conocer estas diferencias nos va a permitir seleccionar la distribución adecuada para analizar situaciones reales y obtener resultados más precisos. Con esto concluiré con mi video. Muchas gracias por su atención, profesor. Espero que haya sido de su agrado y bueno, nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.